de Oseas en el capítulo 6, en el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Por lo menos están hablando de volverse a Dios, después de estas situaciones donde jugaban con Dios, donde un tiempo estaban con Dios, luego se salían de la presencia del Señor, como que en este tiempo de situación dura y crítica. Muchas veces nosotros nos encontramos también como en ese proceso, mientras aprendemos a conocer al Señor, a la vez que una persona también en arrepentimiento puede reconocer que Dios corrige y que Dios castiga, también debemos de reconocer nosotros que Dios no es el que cause todos los males que nosotros tengamos, sino que también muchas de esas situaciones vienen, por ejemplo, por malas decisiones que nosotros tomemos. Y después venía otra lluvia que también tenía que caer en el momento justo para que todas esas semillas que habían sido sembradas producto de la primera lluvia, con esta segunda lluvia pudieran crecer a su tiempo. Y también pasa lo mismo con el Señor. Nosotros somos como esas semillitas que están en todo este terreno que es el mundo. Y dependemos también de las lluvias de Dios, de las oportunidades de Dios, de los sazones de Dios, para que ni nos adelantemos ni nos atrasemos. Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces como que uno le predica el evangelio a ciertas personas, como que las personas están una semana bien juiciosas y de un momento a otro cuando ya están bien vuelven y se desordenan, se van y después comienzan otra vez a pasar situaciones difíciles. Luego vuelve otra vez, toca volver otra vez y predicarles, volver y hablarles del Señor Jesús, volver y hablarles de los mandamientos que han violado. Vuelven otra vez y están como bien y luego vuelven otra vez y parece como que adelantaran un paso y como que retrocedieran 2 o 3 pasos, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces Dios mismo pues había estipulado cómo se debían presentar los holocaustos, pero ¿qué es lo que sucede? Que ya estas personas a través de los holocaustos como que querían comprar a Dios, y es lo mismo que pasa con una ofrenda o con un diezmo, cuando la persona ya dice, no, es que yo me he equivocado estos días en esta semana, pero voy a ir y voy a comprar mi perdón con dinero. Otra cosa es cuando la persona lo da de agradecimiento. Uno a veces se le olvida que uno no nació en la calle. Cuando a veces uno prende las noticias y miren, hay niños que la policía rescata, los meten en bolsas de basuras y los botan a la basura. Y de pronto los vecinos o la policía van pasando y rescatan esos niños que están en el basurero. Y a veces a uno se le olvida que uno no nació allá en un basurero, que no lo botaron en la basura. Y tú, de pronto cuando tú naciste, tu papá y tu mamá estaban trabajando y a ti no te tocó ir a pedir monedas en la calle. Y una vez se le olvida que no todas las personas han nacido con las mismas condiciones y situaciones de uno. Y entonces uno dice, no, allá que miren qué es lo que hacen, que miren cómo se defienden. Y no estoy diciendo con esto que entonces tú tienes que entregar todos tus bienes y lo que va a ser la herencia de tus hijos a personas desconocidas, no. Pero acuérdate, nuevamente, el Señor dice, quiero misericordia. Y en este tiempo donde cada uno lucha por lo suyo, uno a veces se le olvida que hay otras personas que están pasando necesidades más complicadas y más tremendas de lo que uno pueda estar pasando. Que de pronto tú naciste donde estaba tu papá y tu mamá. A veces yo miro, por ejemplo, los compañeritos de mi hijo, de Samuel, y tremendo porque muchos de ellos no están viviendo con su papá y su mamá, y son personas que tienen ciertas situaciones. Entonces, la misericordia dice que es tener corazón con la miseria de las demás personas. Pero ese no es el único significado también que tiene. Mire, en la parte de la misericordia. En el hebreo dice misericordia, tiene que ver con la palabra esed, que combina la idea de amor, pero también de compromiso, de deber y de protección. Es el amor divino que se extiende a otros cuando se ha experimentado en la propia relación con Dios. Mira que la palabra misericordia va ligada, dice, deber, compromiso
pero también va ligada con el amor y con la protección. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú por lo menos quieres corregir a una persona que sabe que algo lo está haciendo mal, pero tú sacas el amor y sacas la protección y solamente utilizas el deber y la responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ya se va la misericordia. Y eso pasó con los fariseos. Los fariseos se olvidaban que ellos estaban bien, pero ellos eran duros y duros con las demás personas. Y déjame decirte, y ahí es donde tenemos que tomar el ejemplo de la protección y de la corrección del Señor. Cuando tú y yo nos equivocamos, claro, Dios nos castiga, porque Dios es justo, pero mira cómo entra la misericordia de Dios. Por eso en el hebreo, cómo combina estas palabras, el deber con el amor y la protección. Dios cuando nos corrige, Dios no busca destruirnos. Cuando tú eres una hija de Dios, cuando tú eres un hijo de Dios y tú haces algo mal, Dios te va a corregir y te va a castigar, porque te ama. Acuérdate que Dios al que ama disciplina. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de alguien que no tiene misericordia? Que la persona cuando no tiene misericordia lo hace por venganza. Cuando una persona en su corazón no tiene misericordia y los demás están mal, dice, con que me humillaron, pues tenga bien merecido que lo tienen. Cuando una persona no tiene misericordia, el sustituto es la venganza y se goza de que a los demás le vaya mal. Y la palabra dice también en la escritura que cuando a tu enemigo le va mal, tú no te alegres, no sea que Dios lo mire con desagrado. O sea, tremendo, que aun cuando tu enemigo, ya sea el vecino del barrio, ya sea el gobernante de turno, ya sea el hermanito que a ti de pronto no te cae bien en la iglesia, dice que cuando a esa persona le está yendo mal, no nos podemos alegrar. Entonces, si a alguien le está yendo mal y, ay, es que eso les pasa por andar en no sé qué, y así nos volvemos a veces, y eso es falta de misericordia. Porque si Dios aplica eso mismo que tú quieres aplicar con los demás, déjame decirte que el día de mañana, si a ti te viene algo similar a ellos, entonces no te andes quejando. Ay, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Yo qué sirvo a Dios? ¿Yo qué hago? Sí, uno se justifica, engañoso es el corazón del hombre, pero Dios sí sabe por qué nos permite ciertas cosas. Dios sabe cuando quiere trabajar con nosotros el orgullo, cuando quiere trabajar la altivez, cuando a veces porque sabemos muchas cosas nos creemos más que los demás. Y qué tremendo eso, ¿no? Cuando hay alguien que sabe mucho, pero uno le nota que ya tiene un conocimiento que envanece, pero el amor edifica. Y a veces nos olvidamos. La Biblia dice que en los últimos días, antes de que el Señor venga y pues venga todo lo del juicio y todo esto, dice la Escritura que el amor de muchos se va a enfriar, la misericordia de muchos se va a enfriar. Y eso lo vamos a pensar en nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que tú le has compartido el evangelio a otra persona? ¿Estás orando por lo menos por alguien más? Y sin ir más lejos, ¿estás orando por los miembros de tu familia para que se congreguen? ¿O tú eres de aquellos que de pronto oran por los niños y las niñas del África, pero no eres capaz de orar por la gente de tu barrio, por los vecinos de tu barrio, pero dices, Señor, ten misericordia por los niños que se mueren de hambre en el África, por tu vecino? Entonces, la falta de misericordia también, ¿sabes qué hace en nosotros? Lleva a que no evangelicemos, a que no oremos por los demás, porque ya como estamos bien, así que, claro, cuando alguien la embarra hay que corregirlo, claro que sí, pero ojo, la corrección que Dios ejerce es una corrección precisamente, el castigo que Dios infringe es para corregir, no es para destruir. Y nosotros no debemos ni siquiera, aún nuevamente lo que te digo, ni siquiera gozarnos cuando los demás están también pasando por algo, porque acuérdate, tú y yo estábamos en el mundo. ¿Y por qué hoy estamos congregados aquí? Porque Dios tuvo con nosotros misericordia, no nos pagó conforme a nuestra mal. Cuando nos emborrachábamos de pronto algunos,
o cuando decíamos groserías a algunos, o cuando de pronto llevábamos una vida desordenada a algunos, y cada uno sabe qué pecado cometió, pero mira que Dios quiere restaurar tu vida y quiere bendecirte. Entonces, ¿quién eres tú para que ahora, sin Dios tuvo misericordia contigo, y entonces no la vamos a tener con los demás? Y a veces no, que los demás se condenen, que se vayan para el infierno, y una cantidad de situaciones donde uno a la gente le ve el odio. A veces hasta la gente con la Biblia utiliza el odio para cargar contra los demás. Pero mira también qué más nos enseña la Escritura a nosotros sobre la importancia de lo que tiene que ver con la misericordia. En Mateo capítulo 9, hijo, Chamu, me, dime, ¿me ayudas aquí leyendo, porfa, esta parte de la Escritura? Entonces, ¿qué dice Mateo 9, del versículo 9 en adelante? Aquí. Al salir del lugar, Jesús vio a Mateo, un cobrador de impuestos que estaba sentado junto a la mesa donde se pagaban los tributos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y se fue con él. Ese mismo día cenó Jesús en su casa y junto con sus discípulos había muchos cobradores de impuestos y gente pecadora. Al ver eso, los fariseos se indignaron porque su maestro andaba con gente de esa calaña, preguntaron a los discípulos. Jesús alcanzó a oír aquellas palabras y les respondió, porque los sanos no necesitan médico y los enfermos sí. Vayan y traten de entender el texto que dice, misericordia quiero, no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Ok, hijo, gracias. Al ver esto, los fariseos se indignaron. ¿Por qué su maestro anda con gente de esa calaña? Mire usted las amistades y con quién se rodeaba el Señor Jesús en su mayoría. Y ahí lo dice. Muchos de ellos eran cobradores de impuestos y era gente pecadora. Era gente que estaba haciendo cosas que al Señor le desagradaban. Pero tremendo porque si nosotros vemos aquí, nosotros vemos que el Señor precisamente mira a quién busca, a un cobrador de impuestos. Y el Señor Jesús sabe qué tipo de personas andaban con el cobrador de impuestos. Y sabe que nosotros a veces como cristianos solo queremos andar, como dicen por ahí, con la gente de bien, con la gente que es buena, con la gente que, según ellos, no roban, no matan, no violan. Y nosotros a veces como cristianos ese son el tipo de personas que tenemos y que queremos tener en nuestras congregaciones. Claro, uno como pastor a veces también se hace la misma pregunta. Ay, ¿qué haré contigo, Judá? ¿Qué haré contigo, Efraín? Pero el Señor vuelve a uno y le recuerda y le dice, hey, hijo, sigue orando por esas personas. Corrige, pero no para destruir. Toda decisión que tú y yo tomemos con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los otros miembros de la iglesia, toda oración que nosotros hagamos, aún por nuestros enemigos, no debe tener el componente de destrucción para las vidas de ellos. Y bueno, el papel de nosotros es orar. Si ellos, y dar testimonio, si ellos quieren jugar con Dios, tú y yo sabemos que la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Entonces va a ser tremendo. Tenemos que aprender a perdonar. Porque si nosotros no lo hacemos, nuestro corazón se va a llenar de odio, de rencor. Tenemos que aprender a tener paciencia con las demás personas, que hay cosas que nosotros conocemos de la Biblia, de las Escrituras. Y nuevamente, muchas veces no es fácil. Pedro le preguntaba al Señor, ¿y hasta cuántas veces perdonaré al que me ofenda? No es fácil. Y tener la paciencia con los demás y mirar ellos en qué se encuentran. Pero ahí acuérdate cuando el Señor decía, ¿qué haré contigo, Judá? ¿Qué haré contigo, Efraín? Y mira que la misericordia del Señor siguió. Y la nación de Israel todavía permanece. Pero ellos, producto de dejar a Dios, tuvieron que pagar muy caro las consecuencias de su desobediencia. Y no porque Dios se quisiera levantar todas las mañanas. Entonces déjame decirte algo.
Y para las personas que vayan a escuchar esta transmisión en Facebook o que la estén escuchando también, el primer requisito para que la misericordia de Dios se active sobre tu vida, ¿sabes cuál es? Te lo voy a poner acá. Con la palabra, con la escritura. Y si tú estás dentro de ese requisito, ese es aquel que puede obtener la misericordia del Señor. Jesús alcanzó a oír aquellas palabras y le respondió: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí necesitan médico. Y luego en el versículo 13, Mateo 9:13, misericordia quiero, no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Si tú sabes y reconoces en tu corazón que no has andado bien en los caminos del Señor, y si aún tú eres cristiano y sabes que todavía hay cosas que tú necesitas corregir, déjame decirte que eres un candidato. Cuando tú reconoces que hay maldad en tu vida, que hay pecado en tu vida, que todavía necesitas conocer mucho más de Dios, y de pronto cuando tú reconoces que, aunque ya eres un creyente, hay personas que todavía están teniendo esas luchas, esas dificultades, y no han podido de pronto llegar a la estatura que tú tienes o que otras personas tengan. Igual recuerda que la estatura que tenemos que alcanzar es la de Cristo. Así que hay buenas noticias. El Señor vino a buscar a los pecadores, como tú, como yo y como aquellos que estén escuchando o que vayan a escuchar esta enseñanza. Hay todavía una oportunidad para ti, solamente dale a Dios esa oportunidad. No esperes a estar bien, 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 bien mal. Y si tú estás muy bendecido en este tiempo, no te alejes de Dios. Colócale al Señor tu familia. Si tienes propiedades, colócale al Señor esas propiedades para que glorifiquen el nombre del Señor, para que la presencia de Dios pueda estar en esos lugares. Y tú reconocerás en qué estás mal. Y cuando uno está mal, ¿qué es lo que hace uno? Pues normalmente ir aquí en este caso en Colombia, a las EPS, al médico. Cuando normalmente uno está mal, pues uno va al médico y le dice: mire, doctor, es que tengo esto, y hace rato como que no se me quiere quitar. De pronto uno el primer día no va, pero cuando ya uno ve que le está doliendo más, uno llega y va donde el Señor. Entonces la invitación, iglesia, es para que nosotros como ministros, como pastores, primero le demos gracias a Dios siempre por la misericordia que Dios ha extendido para nosotros, que aunque nosotros nos equivocamos, Dios nos corrige, pero Dios nos corrige no para destrucción. Segundo, que esa misericordia que hemos recibido la podamos compartir y la podamos dar a otros. Y nuevamente, no quiere decir que es que vamos a hacer alcahuetes, no, eso no quiere decir la misericordia. La misericordia lleva implícita la corrección, el deber, el compromiso, pero siempre buscando el arrepentimiento de las demás personas. Que si alguien tiene una petición de sanidad, claro, oraremos por la sanidad de la persona, pero buscando que la misericordia de Dios se extienda sobre ella y que esa persona pueda llegar al arrepentimiento. Que si alguien está buscando un trabajo, claro que sí, oraremos por los trabajos, pero más importante que ese trabajo es que la persona pueda proceder a la misericordia de Dios, que pueda llegar el arrepentimiento en la vida de esa persona y que esa vida pueda ser cambiada y pueda ser transformada. Vamos a orar entonces por aquellas personas que de una u otra manera van a ser alcanzadas por este mensaje, de aquellas personas que estén conectadas a través de Facebook. De pronto no nos han enviado allí el reporte, el saludo. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, tu palabra dice que tú quieres misericordia de nosotros, más que los holocaustos, más que los sacrificios, Señor. Y que tú quieres que te conozcamos, Señor. Dios de poder, Padre Santo, perdona nuestras vidas, Señor, por aquellas veces que, sabiendo, Señor, que tú nos has sanado, te damos la espalda, Señor, o le damos la espalda a aquellos que todavía necesitan de nosotros, Señor. Padre Santo, Dios, oramos por aquellas personas en nuestro trabajo, en nuestro estudio, que aún no te conocen, que muchos de ellos de pronto orgullosamente dicen que son ateos, pero Señor, en el fondo de su corazón tal vez lo que hay es una necesidad de perdón, de amor,
De pronto muchos de ellos no entienden ciertas cosas de Dios y tal vez están confundidos. Y por eso prefieren decir no existe un Dios porque no han encontrado una respuesta. Señor Padre Santo, Dios de poder, mira la vida de aquellos que nos rodeen, Señor. Danos la estrategia, la sabiduría, Señor, que a veces de pronto en lugar de venir y buscar cómo hacer, condenar a las personas y vengarnos de ellos y de pronto como más que procedan al arrepentimiento, lo que queremos es hacerlos sentir mal, Señor. Que vayamos, Señor, con la misericordia tuya, Señor. Cuando tú nos corriges y nos enseñas, Señor, tú lo que quieres es que nuevamente, Dios, aprendamos lo que es correcto. Señor Padre Santo Dios, que aun cuando nuestros enemigos, Señor, estén caídos, nosotros no nos alegremos en su desgracia, Señor. Padre Santo, Dios de poder, Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, a no perder el amor, Dios, a ser constantes, Señor. Y Padre Santo, Dios, mira por aquellos que todavía están luchando, Señor, por acercarse a ti. Permítenos, Dios, de alguna manera ser instrumentos para que ellos sean alcanzados, porque tú no has venido por la gente, la buena gente, la gente que ya dice, no, nosotros sí somos personas de bien, pero todos los demás son aquellos que no valen la pena y que merecen ser desechados. Señor, guárdanos que nosotros como iglesia algún día vayamos a tener esas ideas, Señor, de menospreciar a otros porque no piensan como nosotros o porque no se congregan en la iglesia donde estamos nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a orar por ellos, a dar testimonio, Señor, a tener una palabra, Dios, adecuada, Señor. En nuestros trabajos, mira la vida de nuestros jefes, la vida de nuestros compañeros de trabajo, Señor. Aún de aquellos, Dios, que todavía están luchando con su orientación, con su identidad, Señor. Padre Santo, toca sus vidas y úsanos, Señor, para que ellos sean afirmados y afianzados. Y, Señor, sabemos que algún día vendrá un juicio, Dios, pero en ese juicio, Señor, tú eres el juez justo. Mientras tanto, Señor, llévanos, Dios, a tener esa paciencia y esa compasión que muchas veces no es fácil. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.